Episodio 16. La noche que destruyó a Maidebran y nadie miró. Los gritos cesaron antes del amanecer. Eso fue lo que nadie mencionó después. No la pelea en sí, de eso, eventualmente, llegaron rumores a cada rincón del palacio. Lo que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta, lo que nadie tuvo el valor de convertir en palabras, fue lo que ocurrió después de que los gritos se apagaron. Porque el silencio en el harén otomano nunca era simplemente silencio. Era un veredicto. Corría el año 1533. Las paredes del palacio de Topkapı llevaban menos de 40 años en pie, pero ya habían aprendido a guardar secretos con una maestría que tomaba generaciones construir. Los corredores de piedra eran largos y fríos en la noche, iluminados únicamente por lámparas de aceite que proyectaban más sombra que claridad. Las mujeres que vivían entre esos muros se movían por esas penumbras como si hubieran nacido aprendiéndolo, en silencio, con cuidado, los ojos al frente, la boca cerrada. Porque las mujeres que hablaban demasiado alto en los corredores equivocados tenían una extraña tendencia a desaparecer. Pero esa noche en particular, una mujer no estaba en silencio. Y al amanecer, pagaría un precio que la historia pasaría 5 siglos fingiendo que era inevitable. Su nombre era Maidebran Sultán. Y lo que le hicieron en esas horas, lo que se permitió que le hicieran, te dice más sobre cómo operaba el poder dentro del Imperio Otomano que cualquier crónica oficial que jamás haya existido. Quédate con esta historia. Porque para cuando lleguemos al final, comprenderás una cosa con absoluta claridad: Maidebran Sultán no fue destruida por su enemiga. Fue destruida por el hombre que decía amarla. Y la noche que la quebró no fue la noche de una pelea. Fue la noche en que un sultán tomó una decisión, y luego apartó la mirada. Lo que estás a punto de escuchar ha sido suavizado, desviado y enterrado bajo siglos de mitología romántica. Vamos a desenterrarlo. Cada detalle incómodo. Cada testimonio. Cada decisión que pudo haber tomado otro camino, y no lo hizo. Esto no es una historia de amor. Esto es lo que el amor parece cuando el poder decide que ya no te necesita. Para entender lo que significó esa noche, necesitas comprender una sola cosa sobre el lugar que ocupaba Maidebran. No era simplemente una mujer en el harén. Era la Aseki, la favorita, y le había dado a Solimán su primer hijo varón, el Şehzade Mustafa. En el mundo otomano, eso no era solo un título. Era una fortaleza. Era una armadura. La madre del heredero era intocable, no por ley escrita, sino por una tradición tan profunda que funcionaba como ley. O eso creía todo el mundo. El harén de 1533 albergaba entre 300 y 400 mujeres, odaliscas, favoritas, sirvientas y las que no tenían categoría alguna. Cada mujer ocupaba una posición precisa en una jerarquía tan rígida que determinaba qué comías, por qué corredor podías caminar, y a qué distancia de las cámaras privadas del sultán estaba tu habitación. La habitación de Maidebran estaba cerca. La de Hürrem estaba más cerca. Esa geografía no era accidental. Nada en el Topkapı era accidental. Había una mujer que trabajaba en el harén en la década de 1530 cuyo nombre aparece en exactamente una fuente, un despacho diplomático veneciano del verano de 1533. Su nombre fue registrado únicamente como Gülfem Hatun, una asistente de alto rango, de unos 40 años, una mujer que había sobrevivido la corte de 3 sultanes haciendo exactamente lo que se le enseñaba a las mujeres del harén: observarlo todo, no registrar nada, y bajo ninguna circunstancia dejar que tu rostro reflejara lo que tus ojos habían visto. Esa noche, Gülfem estaba en el corredor. Lo escuchó todo. Según lo que más tarde se filtró a través de canales diplomáticos, lo que ocurrió no fue una confrontación silenciosa. No fue un intercambio digno entre dos mujeres que se detestaban. Fue físico. Fue brutal. Y fue presenciado. Maidebran no había ido buscando una pelea. Había ido buscando a Solimán.
este es el detalle que las historias románticas siempre omiten. Había solicitado una audiencia con él. Había enviado el mensaje a través de los canales correctos, a través del Xlaraas, el jefe de los eunucos negros que controlaba el acceso entre el mundo privado del sultán y el harén. La solicitud fue reconocida. Y luego fue demorada, redirigida, gestionada. En el lenguaje del harén, demorada significaba una sola cosa: alguien con más acceso había llegado primero. Ella ya sabía quién. Lo que quizás no anticipó del todo fue lo que encontraría cuando llegara de todas formas. El peine de plata era suyo. Lo había llevado consigo desde antes del palacio, una pieza pesada, ornamentada, con un mango tallado en forma de ciprés. Lo usaba cada noche con un gesto metódico, la manera en que una mujer usa un objeto ritual no porque lo necesite, sino porque le da algo a que aferrarse. Cuando sus manos encontraron el peine esa noche, no era vanidad. Era lo último que haría de manera controlada. Porque lo que vio en ese corredor, o justo más allá de él, dependiendo de qué versión sigas, no era simplemente la presencia de Hurrem. Era su posicionamiento. Colocada. Dispuesta. En un umbral donde no tenía razón sancionada de estar. En una puerta que siempre había sido, hasta hacía poco, el umbral de Maidebran. Hurrem no huyó. No retrocedió. No realizó la deferencia que el rango exigía. Sonrió. Esa sonrisa, si el despacho veneciano ha de creerse. Y los embajadores venecianos de este periodo eran meticulosos respecto a la inteligencia del harén porque toda su operación diplomática dependía de leer los cambios de poder internos del palacio. Esa sonrisa fue la chispa. Maidebran la atacó. No verbalmente. No con palabras y acusaciones. Físicamente. La golpeó. Le jaló el cabello. Rasgó su caftán. Los relatos varían en duración y severidad. Una fuente dice que duró minutos, otra sugiere que fue breve y explosivo, una detonación de meses o años de presión acumulada comprimida en segundos. Gulfem, en el corredor, no intervino. Nadie intervino. Y aquí es donde debes detenerte en una sola palabra: permitido. Maidebran golpeó a Hurrem. Eso era una violación de las reglas del harén en todos los sentidos. La violencia entre mujeres de la corte interior era una ofensa grave independientemente del rango. Pero lo que ocurrió después, la escalada, las consecuencias, la manera específica en que el castigo fue estructurado y aplicado, eso no fue un sistema automático funcionando. Eso fue una elección. Tomada por un hombre en una habitación cercana. Tomada por Solimán. La elección que tomó esa noche desmantelaría a Maidebran pieza por pieza, no en un momento dramático, sino lentamente, quirúrgicamente, durante los meses que siguieron. Pero primero, el rostro de Hurrem. Porque lo que hizo después del ataque te dice más sobre quién era y con qué profundidad había estudiado este juego que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. No lo ocultó. Fue con Solimán en el estado en que Maidebran la había dejado. Caftán rasgado. Cabello revuelto. Rostro marcado. Fue a él como un documento viviente. Como evidencia que se había arreglado a sí misma en el argumento perfecto. Y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solimán la miró y tomó una decisión. Pero lo que esa decisión realmente era, lo que puso en marcha, no era visible todavía. No lo sería por otros 6 meses. Y para entonces, ya estaba hecho. Hay una pregunta que ha estado en el centro de la historiografía otomana durante siglos, formulada en voz baja, nunca respondida del todo directamente. ¿Por qué Solimán no lo detuvo? No la pelea física, eso había terminado antes de que pudiera haber intervenido. Sino lo que vino después. La queja formal que presentó Hurrem. Los procedimientos que siguieron.
La respuesta de la administración del palacio que, y esta es la parte que debería hacerte pausar, reflejaba exactamente lo que Hürrem había pedido. Solimán el Magnífico. El legislador. El hombre que codificó los principios legales otomanos en el Kanun-Nameh se presentaba a sí mismo como la encarnación viviente de la justicia. Ese hombre miró lo que le estaba sucediendo a Mahidevran, lo que se le estaba haciendo a Mahidevran, y ajustó su caftán y regresó a su poesía. La poesía importa. No como metáfora, literalmente. Durante este periodo, Solimán estaba escribiendo algunos de los versos más personalmente reveladores de su vida. Bajo el seudónimo Muibi, el que ama, compuso cientos de poemas, muchos de ellos dirigidos directamente a Hürrem, con una franqueza emocional que era casi escandalosa en el contexto de la dignidad imperial. La llamaba su sequer, su azúcar. Su bahar, su primavera. Escribía sobre sus ojos con la especificidad de alguien que no simplemente está actuando devoción, sino que se ha rendido a ella. Un hombre rendido no ve con claridad. Y Mahidevran no había aprendido esto lo suficientemente rápido. Había construido su posición sobre el supuesto de que las reglas se mantendrían. Que la existencia de su hijo garantizaba su seguridad. Que la tradición era un muro que no podía moverse. No había entendido que la tradición solo era un muro mientras el sultán eligiera apoyarse en él. Ella aprendería, demasiado tarde, que cada muro del palacio podía ser removido ladrillo por ladrillo, y no lo notarías hasta que el último ladrillo ya hubiera desaparecido. Ahora hablemos de un hombre llamado Memi Bey. Memi Bey era un funcionario del palacio, un administrador de rango medio en la corte interior, cuyo nombre aparece en 3 documentos separados del periodo 1533-1534. Tenía aproximadamente 35 años, de una familia con raíces en Anatolia, y su rol específico le daba algo raro y peligroso: acceso tanto a los registros administrativos del harén como a la correspondencia personal que se movía entre el harén y el diván del sultán. En otras palabras, él veía el papeleo. Y lo que el papeleo decía, una vez que la queja de Hürrem fue procesada formalmente, no era un veredicto de reprensión para Mahidevran únicamente. Era el comienzo de algo mucho más estructurado. Mucho más permanente. Memi Bey comenzó a facilitar una silenciosa reasignación de recursos. Habitaciones. Sirvientas. Asignaciones. No todo a la vez. Eso habría sido visible. Lentamente. A lo largo de semanas. Una sirvienta transferida aquí. Una línea presupuestaria ajustada allá. Una solicitud del hogar de Mahidevran revisada y puesta a un lado para consideración futura. El palacio estaba siendo reorganizado a su alrededor. Y se suponía que ella sería la última en notarlo. Lo notó. Por supuesto que lo notó. Mahidevran Sultán había navegado ese palacio durante más de una década. Había visto a mujeres ascender y caer con la precisión de alguien que comprendía que en ese entorno, los pequeños detalles nunca eran pequeños. Una comida demorada era un mensaje. Un corredor redirigido era una declaración. Leía el palacio como un general lee un campo de batalla. Estaba observando todo. Y todo lo que veía le decía lo mismo. El suelo estaba desapareciendo bajo sus pies. No colapsando, disolviéndose. En silencio. Con cortesía. Sin nadie a quien acusar, sin un solo momento al que señalar, sin una confrontación dramática contra la cual luchar. Esto es lo que lo hacía tan completo. No puedes argumentar contra un borrado lento. No puedes apelar contra el calor que gradualmente se enfría de un hombre que no ha dicho una palabra en tu contra, que envía regalos en las ocasiones apropiadas, que reconoce tu posición formalmente, que hace todo correctamente, excepto estar presente. Excepto elegirte. Comenzó a escribirle cartas a su hijo. El Cesade Mustafa estaba en ese entonces en Manisa,
gobernando su provincia en entrenamiento, aprendiendo el arte de la administración desde la distancia, esperando el futuro que todos le decían que era suyo por derecho de nacimiento. Era joven, 18, quizás 19 años. Brillante, según todos los testimonios. Físicamente imponente. Ya amado por los genízaros de una manera que ponía nervioso al palacio. Las cartas de su madre a él de ese periodo no sobreviven en su forma original. Pero su carácter emocional puede reconstruirse a partir de sus respuestas y de los relatos de quienes viajaban entre ellos. Ella no le pedía que volviera a casa. No le pedía que interviniera. Le estaba advirtiendo. Aquí hay algo que los libros de historia llaman un matrimonio legal. En 1534, el año después de la noche que quebró a Maidebran, Solimán hizo algo que ningún sultán otomano había hecho en más de un siglo. Se casó con Hürrem Sultán. En una ceremonia formal. Con testigos. Con un mer, un regalo matrimonial formal de carácter legal. Con documentación que transformaba su estatus de concubina imperial a esposa legítima. Los juristas del imperio quedaron atónitos. No porque no pudieran encontrar un marco para acomodarlo, la ley islámica lo permitía. Sino porque durante más de 100 años, la elección deliberada de los sultanes otomanos había sido no casarse legalmente. No por desviación religiosa, sino por un cálculo político absolutamente frío. Una esposa legal tenía derechos. Una esposa legal tenía posición. Los hijos de una esposa legal tenían una reclamación formalizada. El sistema había sido diseñado precisamente para evitar esta concentración de legitimidad en la línea de una sola mujer. Solimán rompió ese sistema. Para Maidebran, esto no era simplemente un insulto. Era una reclasificación. Había sido la Aseki, la favorita reconocida legalmente, la madre del heredero. Esa posición ahora tenía una competidora con un título que técnicamente la superaba. No por tradición antigua, la tradición se oponía totalmente a esto, sino por decreto personal del sultán. Y en el sistema otomano, el decreto personal del sultán era la ley. Se quejó. Formalmente. A través de los canales apropiados. Ante los funcionarios correspondientes. La escucharon con el tipo de atención respetuosa que se le da a alguien que ya no es relevante. Sus sirvientas comenzaron a desaparecer. No violentamente, esto es importante de entender. Nadie fue arrestado. Nadie fue acusado. Fueron transferidas. Reasignadas a otras funciones. Promovidas, en algunos casos, movidas a posiciones que técnicamente eran un ascenso pero que las alejaban físicamente del hogar de Maidebran. Una mujer llamada Sitare, una joven albanesa, quizás de 16 años, que había sido asignada al servicio personal de Maidebran y que aparentemente se había vuelto genuinamente devota a ella, fue una de las primeras en ser movida. Fue transferida a trabajar en los almacenes de textiles, una reasignación que fue formulada como reconocimiento de sus habilidades organizativas. Sitare no quería irse. Según un relato fragmentario conservado en registros diplomáticos venecianos posteriores, Sitare lloró cuando se lo dijeron. No públicamente, el llanto público de una sirvienta por una reasignación habría sido insubordinación. Lloró en privado, en sus aposentos, y una mujer que compartía su habitación lo describió después a alguien que lo transmitió más adelante. La descripción de la angustia de Sitare es extrañamente específica, el detalle de ella presionando ambas manos planas contra su estómago, como si la noticia hubiera aterrizado allí físicamente. Tenía 16 años. Había encontrado a alguien en ese palacio por quien valía la pena llorar. Ese detalle solo, una niña llorando en una habitación dormitorio, te dice más sobre quién era Maidebran que cualquier descripción formal de las crónicas. Pero aquí está la arquitectura más profunda en funcionamiento. La asignación de alimentos de Maidebran,
La ración diaria de provisiones asignada a su hogar fue ajustada. Reducida. En un porcentaje lo suficientemente pequeño como para ser negable, pero lo suficientemente grande como para sentirse con el paso de las semanas. Su asignación de leña para los meses de invierno fue similarmente modificada. Sus solicitudes de nuevas telas comenzaron a regresar demoradas, parcialmente surtidas o con sustituciones. La estaban haciendo sentir la reducción de su estatus en su cuerpo. En habitaciones frías. En comida más sencilla. En las pequeñas humillaciones diarias que no tienen un solo arquitecto, que parecen no venir de ningún lado, de nadie, pero que se acumulan como agua, como presión, como el colapso lento de todo lo que creías que era sólido. Y la advertencia que sus cartas a Mustafa llevaban, incluso cuando no la escribía directamente, decía esto. El palacio me está haciendo lo que les hace a todo lo que quiere olvidar. Me está haciendo más pequeña. Más silenciosa. Más difícil de ver. Podía soportar las habitaciones frías. Podía soportar las asignaciones reducidas. Lo que no podía soportar, lo que vendría a continuación, era algo que no había pensado que se atreverían a hacer. Iban a tocar a su hijo. El Sesade Mustafa era, según todos los testimonios que sobreviven, el tipo de hombre que pone nerviosos a los imperios. No era nervioso como los tiranos o los locos. Era nervioso como alguien que es obviamente la elección correcta, carismático, dotado militarmente, amado por los soldados, respetado por los gobernadores provinciales, y poseedor del tipo de autoridad natural que no puede fabricarse y por tanto no puede controlarse. Los genízaros lo adoraban. Los genízaros tenían una tradición, no formal, nada escrito, nada oficial, de expresar su preferencia por un futuro sultán. Lo murmuraban en los campamentos. Coreaban un nombre. Lo ponían en boca de sus oficiales con una casualidad que no era casual en absoluto. Su preferencia por Mustafa era abierta, consistente y entusiasta. También era aterradora para cualquiera que tuviera un candidato diferente en mente. En la historia otomana, cuando el ejército amaba a un príncipe demasiado ruidosamente, una de dos cosas seguía, un trono o una tumba. No había opción intermedia. Hürrem tenía hijos. El Sesade Mehmed. El Sesade Selim. El Sesade Bayezid. El Sesade Siangir, el menor, que había nacido con dificultades físicas que el palacio había intentado minimizar y la historia había intentado olvidar. Sus hijos también eran hijos de Solimán, legítimos ahora, el matrimonio legal de su madre dándoles una posición que no había existido anteriormente. Pero eran jóvenes. Eran inexperimentados. No eran Mustafa. Y esa brecha, entre Mustafa como era y los hijos de Hürrem como eran, no era un problema que la paciencia sola pudiera resolver. En la primavera de 1534, un rumor comenzó a circular en el Topkapı con la persistencia silenciosa que sugiere que no era del todo espontáneo. El rumor era este, que el Sesade Mustafa había estado en correspondencia con la corte safávida, con el imperio persa que se encontraba en la frontera otomana y representaba el rival civilizacional más cercano. El rumor era casi con certeza falso. No existe evidencia histórica de tal correspondencia. Los safávidas y los otomanos estaban en ese momento en los conflictos que eventualmente cristalizarían en guerra total, eran enemigos. La sugerencia de que Mustafa estaba en contacto con ellos no era solo una acusación de ambición. Era una acusación de traición. ¿Dónde comenzó el rumor? Ninguna fuente nombra una fuente. Ese era el punto. Maidebran lo escuchó como la gente en el palacio siempre escuchaba las cosas peligrosas, a través de capas de comunicación indirecta que no dejaban huellas. Una mujer lo mencionó de pasada a otra mujer. Un sirviente escuchó una conversación entre funcionarios. La información viajó como siempre viajaba en el harén, de lado, indirectamente, con la terrible negabilidad plausible del susurro colectivo.
comprendió de inmediato lo que era. No un rumor. Un mecanismo. Un mecanismo para hacer a Mustafa peligroso. Para hacer que Solimán viera a su hijo no como un heredero sino como una amenaza. Para convertir ese amor genízaro, que siempre había sido el mayor activo de Mustafa, en evidencia de un golpe en preparación. El peine de plata estaba sobre su mesa cuando escuchó esto. Lo levantó. Lo depositó. Lo levantó de nuevo. Más tarde, mucho más tarde, en circunstancias a las que llegaremos, sería el único objeto que se llevaría consigo. Le envió otra carta a Mustafa esa noche. No tenemos el texto completo de esa carta. Pero tenemos una respuesta de Mustafa que hace referencia a que ella había escrito algo en el sentido de: no confíes en nadie que venga a ti hablando de honor, porque en este palacio, el honor es la palabra que usan cuando quieren que entres a una habitación de la que no saldrás. Tenía 19 o 20 años. Su madre le estaba enviando instrucciones de supervivencia desde un palacio que intentaba enterrarla viva. Y Solimán, el gran sultán, el gobernante justo, el legislador, ¿qué estaba haciendo Solimán? Estaba en preparación de campaña. Estaba planeando las operaciones militares que lo harían legendario. Gobernando un imperio que se extendía desde Budapest hasta Bagdad. Escribiendo poesía a su esposa. No estaba preguntando qué le estaba pasando a la madre de su primogénito. Y esa ausencia, soberana, sancionada, intencional, fue lo más violento que le hizo. Porque la fortaleza de Mahidevran siempre había dependido del respaldo implícito de la atención del sultán. Nunca había necesitado que interviniera directamente, no había necesitado hacerlo. Su posición, su acceso, su autoridad sobre otras mujeres del harén, todo era derivado de su atención. Cuando esa atención fue redirigida, la autoridad se vació. La posición se convirtió en teatro. El título permaneció, la sustancia se evaporó. Era reina de un país cuyo rey ya había mudado la capital. Detente. Antes de continuar, hay algo que ha estado en el registro histórico durante 400 años, y casi ningún relato popular de esta historia lo ha abordado directamente. Hay un documento. No un rumor. No una inferencia diplomática. Un documento real, referenciado en múltiples registros administrativos otomanos, parcialmente transcrito en la erudición del siglo XIX del historiador Amer Purgstall y más recientemente analizado por la historiadora Leslie Pierce en su obra fundamental sobre el harén imperial, que establece, con precisión administrativa, que la reducción formal del estatus y los recursos de Mahidevran no fue una consecuencia orgánica del cambio político. Fue política deliberada. Existen órdenes, directivas administrativas formales emitidas a través de la burocracia interna del harén, que específicamente redujeron las asignaciones de Mahidevran, reasignaron a sus sirvientas de mayor rango y reestructuraron la asignación de recursos de su hogar. Esas órdenes tenían fecha. Fueron ejecutadas dentro de semanas de la queja de Hurrem sobre la confrontación física. Fueron emitidas antes de que cualquier adjudicación formal de esa queja hubiera concluido. En otras palabras, el castigo fue decidido antes de que el proceso estuviera completo. El resultado estaba predeterminado. El proceso era papeleo para una decisión ya tomada. Y esas órdenes, esta es la parte que debería hacerte caer el estómago, llevaban la autorización del sultán. Solimán no apartó la mirada de lo que le estaba pasando a Mahidevran. Lo firmó. Este es el momento que reenmarca todo lo que has escuchado hasta ahora. Cada escena de Mahidevran luchando por mantener su posición, estaba luchando contra la corriente de una decisión que ya había sido tomada al más alto nivel. Cada sirvienta transferida, cada habitación enfriada, cada solicitud demorada, no eran las consecuencias orgánicas de la política de la corte. Eran política. Ejecutada sistemáticamente. Por la maquinaria del Estado administrativo más poderoso del mundo.
Hurrem no había destruido a Maidebran. Solimán lo había hecho. Hurrem era el motivo. Pero Solimán era el mecanismo. Y lo había hecho mientras continuaba reconociendo a Maidebran formalmente. Mientras seguía enviando regalos. Mientras permitía que ella siguiera llevando el título y la identidad y la representación diaria, cada vez más menguante, de un estatus que ya era funcionalmente inexistente. Eso no es un accidente. Eso es crueldad con arquitectura. Y esto cambia la historia completamente. La versión popular de esta historia presenta a Maidebran como la víctima de una rival. A Hurrem como la agresora. A Solimán como el esposo distraído atrapado entre dos mujeres. El sultán románticamente trágico que amó demasiado bien y vio demasiado poco. Esa versión es una mentira. Una mentira cómoda, que aplana al imperio y protege al sultán, que ha sido repetida durante 400 años porque es más fácil culpar a la mujer que ganó que responsabilizar al hombre que eligió su victoria. Pero aquí está lo que el documento no decía. Lo que ni siquiera la burocracia del palacio registró. Lo que le sucedió a Maidebran en los años que siguieron, lo que se le redujo, era algo tan extremo que incluso los funcionarios que lo ejecutaron parecían incómodos poniéndolo por escrito. Y sin embargo ella sobrevivió. Sobrevivió todo eso. Y lo que hizo al final te dirá exactamente quién era. Los años entre 1534 y 1553 son la parte de la historia de Maidebran que casi nunca se narra en su totalidad. No porque las fuentes sean escasas, sino porque la imagen que pintan es demasiado sombría para el encuadre romántico que la mayor parte de la historia prefiere aplicar a este periodo. Permaneció en el palacio, pero fue movida. Sus aposentos fueron reasignados a una ubicación menos significativa. La geografía de su vida diaria se contrajo. El número de mujeres en su servicio cayó de lo que había sido un hogar sustancial a un personal mínimo que en ciertos momentos parece haber sido de menos de 10 personas. No estaba encarcelada. No fue oficialmente deshonrada. Llevaba el título de Madre del Sesade Mayor. Era mencionada en los registros de la corte con la cortesía formal apropiada. Y vivía en un mundo que se estrechaba constantemente, con un hogar cada vez más reducido, observando desde una distancia que se alargaba año tras año mientras su hijo, su Mustafa, se convertía en el hombre que ella siempre había sabido que se convertiría. El olor del cedro y el agua de rosas en los corredores del harén. El silencio particular de habitaciones que han sido desocupadas. El sonido de un peine de plata pasando por el cabello en la oscuridad. Mustafa la visitaba cuando podía. Era un buen hijo, casi ostentosamente, casi estratégicamente bueno, como si comprendiera que su comportamiento hacia su madre era observado y que cualquier falla en el deber filial sería usado como arma en su contra. Le enviaba provisiones cuando su asignación del palacio era insuficiente. Le enviaba dinero real, de sus propios ingresos provinciales, cuando la burocracia del palacio demoraba o reducía sus desembolsos formales. Hay algo silenciosamente devastador en un heredero real subsidiando en secreto el suministro de alimentos de su propia madre porque el imperio que gobierna su padre ha decidido que no merece provisiones completas. Y luego llegó 1553. Mustafa tenía casi 40 años. Era el heredero preferido de los genízaros, los gobernadores y el pueblo común. Nunca había actuado en contra de su padre. Estaba a punto de ser asesinado por él. No contaremos aquí la historia completa de la ejecución de Mustafa, esa es otra noche, otra oscuridad, otro video. Pero no podemos terminar la historia de Maidebran sin reconocer el momento en que ésta terminó. Mustafa fue convocado a la tienda de su padre durante la campaña de Nachivan. Vino voluntariamente, por supuesto que vino voluntariamente, porque negarse habría sido rebelión, y Mustafa no era un rebelde. Entró a esa tienda con la confianza de un hombre que creía que su inocencia era protección suficiente. Si esta historia se quedó contigo, y creo que alguna parte de ella lo hará,
de la manera en que las cosas reales permanecen, entonces considera esto. Tendemos a contar la historia como el relato de lo que ocurrió. Lo que rara vez contamos es la historia de lo que se permitió que ocurriera. Esas son historias diferentes. Y la segunda casi siempre es más honesta. Si quieres seguir profundizando en la maquinaria oculta del mundo otomano, las historias debajo de las historias, las voces que fueron deliberadamente enterradas, esta serie está construyendo una imagen que las historias oficiales nunca ensamblaron. Cada video añade una capa. Cada historia cambia las que ya has escuchado. Suscríbete. Porque el próximo video te contará sobre algo que ocurrió en este palacio que el propio Solimán intentó destruir todos los registros. Y casi lo logró. Nos vemos allá.